tenía mucho amor a mi país y quería invertir allá. Y ahora no quiero hacer nada. Nada que tenga que ver con ese país ya. Uno no quiere ni creer en compra de apartamentos porque uno ve que es una estafa por todos lados. Las personas como que no se dignan del corazón del otro. La gente no tiene misericordia de nadie. La gente aquí lo que vive es de sacarle los cuartos al otro. El dominicano tiene un meneo que tú ves a un dominicano en una esquina y tú dices, ese es dominicano. Maestro, el meneo del dominicano es la dominicana. Y esa cosa, dime a ver, manín, dame la luz. ¿Qué es lo que, papá? Me quité, tengo la pámpara prendida. Aquí en este país, las estafas se han hecho una costumbre. Yo no entiendo qué va a pasar en la República Dominicana. Yo estoy sumamente desencantado. Aquí no hay garantía de nada. Yo no quisiera saber cómo está viviendo una familia que tiene que pagar alquiler de casa, que tiene que pagar pasaje, que tiene que pagar agua, que tiene que pagar luz. Disparar de precio la luz también. Que el dominicano hace magia para poder vivir en República Dominicana. Es que un grupo de hermanos nuestros que están en Estados Unidos, que están en Europa y en otras latitudes del mundo, que se levanta a las 4, a las 5 de la mañana a coger un tren corriendo, hay 2 horas quizás para otro estado, con una temperatura en -10, esa gente deja de comer por allá o deja de vivir o tiene que vivir en un basement para única y sencillamente mandar ese dinero aquí para que sus familiares o coman o se asistan comprando un medicamento. Miren, cada vez que un dominicano manda un cubo de comida de eso que viene aquí, a nosotros debería darnos vergüenza esa vaina. Cada vez que un dominicano tiene que mandarle un cubo de comida a su familia para sustentarlo, eso debería a nosotros avergonzarnos. Eso debería avergonzarnos a nosotros. O sea, no es justo que una persona esté en Estados Unidos cogiendo una temperatura en -10, lavando baños, metido quizás en una factoría, en una cosa, para que ese individuo entonces deje de comer él bien porque su mamá esté aquí, o porque tenga que comprar un medicamento a su mamá, porque única y sencillamente un jodido catálogo que hay ahí no le permite que aún con el seguro se le cubra ese medicamento a esa señora. 15,000, 20,000 pesos al mes. A usted, maestro. A mí, sin mentirte, no me da ni para echar gasolina. Absolutamente para nada. Que está bastante sin cara. exagerar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una familia, para no exagerar, 3 niños, esposa y esposo, con 15 a 20,000 pesos, vamos a poner 20,000 pesos para ponerle un sueldo bueno, sí, entre la gente pobre? No, 20,000 pesos entre la gente pobre, un sueldo bueno. ¿Cómo pueden vivir desayuno, comida, cena, pasaje, luz, pasaje, colegio, medicina, colegio, farmacia, enfermedades, salón, barbería, sí, de todo, ¿no? Medicamentos, ropa, higiene, en una compra, internet, cena? Y la pregunta que yo me estoy haciendo es: ¿qué está comiendo la gente? Porque ¿quién está ganando aquí 30,000, 40,000 pesos de la clase baja? El pobre de este país se lo está llevando el diablo. Entonces, una cosa, lo de los salarios mínimos, que ganan 15,000 y 16,000 pesos. Los policías. ¿Qué comen? Los policías. ¿Qué comen? Coño, ¿y a dónde es que vivimos? Aquí nos está llevando quien no nos trajo, a la gran mayoría. Yo les invito a que todos vayan a todas las casas de los barrios con ese discurso de crecimiento económico, de mejoría de la economía. Vayan para que terminen de matar a la gente, porque es una puñalada en el alma que usted le da a una gente que cuando viene a ver hoy no le ha ido bien, no ha comido, le cortan la luz y usted va y le dice que la economía creció. ¡Vaya! Yo invito a todos los PRMistas que vayan a burlarse en la cara como lo están haciendo de la gente, pero frente a frente. Vayan a las casas de la gente y díganle que la FAO dijo que hemos crecido, díganselo. Por lo que yo veo, vamos a tener que mudar. Por eso es que todo el mundo se quiere ir de aquí, porque uno gana poco, entonces los gastos son muchos, pero no tienen que entender que es el alza de los precios que realmente no está pensado para el dominicano, y eso da pena. Entonces, el que se pueda ilegal, váyase. A veces, no sé, yo no tengo aspiración de irme de mi país.
Pero a veces uno ve vaina que tú dices cualquiera coge su pasaporte y se larga. Se la están jugando porque muchas veces nosotros hemos dicho aquí que la sociedad dominicana ha pasado de ser una sociedad agresiva a una sociedad violenta. Maestro. El dominicano no puede ni estar junto, el dominicano no puede ni compartir en un parque porque hay botellazo, hay mala palabra, hay golpes y hay pelea. Y hay robo. Y estamos ahora en una inflexión donde los humanos dominicanos, los que son humanos, porque hay algunos que ni a sapiens llegan, son bestias caminantes. Ay, qué barbaridad. Permíteme, yo no me meto en vaina de nadie. No me ensucien. No me ensucien mi comentario. No me lo ensucien. Tú estás ensuciando la No me ensucien mi. Lea, aquí no hay dirección. Yo no quiero que nadie me ensucie mi comentario. Di que pobreza mental, no falta de respeto al pueblo de Bolivia. Hermano, cierra el micrófono. Quiero que tú vas a cerrar el micrófono. Irrespetuoso. Mira, quítate de ahí. Quítate de ahí, no me cierres mi comentario. ¿Cómo tú vienes en mi comentario? ¿Y cómo tú dices con pueblo? Que un pueblo pobre mental. Con razón, este mundo está vuelto una porquería de por Dios. Entonces, en República Dominicana, el profesional con un título de la universidad es un salto para atrás. Así mismo. Es una mierda. Los influencers ganan más que Mal una pasa. persona que tenga un título. Pero lo de República Dominicana ya alcanzó niveles insoportables. Porque están entrando carros a lo loco. En este país hay alta demanda de inseguridad ciudadana. Cuando los dominicanos estamos reclamando en el día de hoy también la mala calidad de la salud, el desorden administrativo y el descalabro de las instituciones públicas. Pero desde la cárcel aquí se mandan a incendiar casas, se hacen atracos, se hacen sicariatos. Todo desde las cárceles de este país. Aquí el sicariato, la muerte, matarte por unos tenis, eso es pan de cada día. Ahora el delincuente está mejor armado que el ciudadano que necesita un arma para poder defenderse. La gente no se puede sentar en un banco público por dos cosas. O le teme a la delincuencia o le teme a la policía. Nadie sabe quién es que va a matar a la gente ahora. Yo estoy harto